En la anterior exposición que yo tuve del libro de, o la carta, ¿verdad?, a los Efesios, vimos que la enseñanza no se nos entrega porque sí, no, el objetivo de Dios cuando Él nos da enseñanza a través del apóstol, en este caso del apóstol Pablo, Él no quiere que nosotros tengamos simplemente cosas en nuestra mente, sino cuál es el objetivo, cuál dijimos que era el objetivo que el Señor tiene cuando nos da toda revelación. Obediencia, la obediencia, ¿sí? El objetivo de toda enseñanza siempre es que pongamos en práctica aquello que nosotros escuchamos. Y por ese motivo, cuando nosotros entramos en Efesios, en el capítulo 4, Pablo nos reta y nos dice que andemos como es digno del llamamiento con el que fuimos llamados. Eduardo estaba diciendo, ¿no? Yo creo que él estaba hablando de ese llamamiento que nosotros, los hijos del Dios Altísimo, tenemos. Y hablamos, yo creo, que de que tenemos que tener consciencia de cuál es nuestro llamamiento, porque la dignidad con la que nosotros tenemos que vivir, el nivel de vida con el que nosotros tenemos que vivir, va conforme al llamamiento que se nos ha dado. Y dijimos que nuestro llamamiento era, Iglesia, ¿cuál es el llamado de nuestro Dios? Repítelo, por favor, Eduardo. Gobernar con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Es un llamado alto? Es un llamado muy alto. Representar a Cristo aquí en la tierra, gobernar junto con Cristo, con lo cual, ¿cuánto de digno debe de ser nuestro caminar? Igualmente alto, ¿sí? Igualmente alto. También comentamos que para ello, Pablo, ¿en qué se centró? Lo primero en lo que se centró. Esto es un repaso, ¿eh? ¿Os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Daniel, ¿puedes cerrar la puerta, por favor, de la entrada? Yo tengo manía con la puerta cerrada. Bueno, alguno dice, si no me acuerdo de nada, que... Ajá. Sí, sobre todo lo que quería decir es, él comenzó a confrontarnos, lo primero que hizo fue a confrontarnos con nuestro propio corazón, ¿sí? Para poder vivir de una forma digna, ¿no?, del llamado que Él nos ha hecho. Lo primero que hace es nos habla al corazón y nos dijo que teníamos que ser, ¿cómo tenía que ser nuestro corazón? Humilde, manso, paciente, ¿verdad? Empezó a exhortarnos de que todo ello para poder guardar la unidad del Espíritu, ¿sí? Y os acordáis que acababa el texto que estuvimos leyendo diciendo, porque hay un solo Espíritu, ¿sí?, un solo cuerpo, formamos un solo cuerpo, hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Padre y Dios de todos. Me llamaba la atención que decía que es sobre todos, en todos, a través de todos. Tan profunda esa frase, ¿no? ¿Sí? Formamos una sola familia, Iglesia, una sola Iglesia. Así que hoy vamos a avanzar en el texto un poquito, pero algo avanzamos. Vamos a leer Efesios capítulo 4 a partir del versículo 7. No voy a leer todo el párrafo como pensaba,
pero sí, aunque sean los versículos que en principio miraremos. Dice así, dice Pablo, versículo 7, voy con la Biblia textual, ¿vale? Pero a cada uno nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva, en esta traducción dice, una hueste de cautivos. Dio dones a los hombres. Valera dice, llevó cautiva la cautividad. ¿Sí? Versículo 9. Y lo de que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etcétera, etcétera. Pero me quedo con esta primera parte. Vamos a hacer como hemos ido haciendo hasta ahora, vamos versículo por versículo, ¿sí? Analizando, ¿no? Y vuelvo al versículo 7 y dice, pero a cada uno nos fue dada gracia según la medida del don de Cristo. Qué frase más rara, ¿no? ¿O no? ¿O lo veis como muy claro? Yo al principio decía, a ver, ¿qué es lo que esto significa, no? Primeramente nos damos cuenta de que hay un contraste, ¿sí? Antes acabábamos de hablar de una afirmación, la última idea, digamos, que Pablo nos deja es que somos un todo, ¿sí? Todos somos una unidad, una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola fe, ¿sí? Y hace un énfasis, digamos, en la unidad. Somos uno. Versículo 7 dice, pero, ¿qué significa esto? Va a hacer un contraste en lo que nos va a decir, ¿sí? Efectivamente, somos una sola iglesia, dice ahora, pero a cada uno, y ahora se va a enfocar en cada uno, ¿sí? A cada uno nos fue dada la gracia. Así que, así como de la unidad, ahora nos va a hablar de la diversidad. Aunque solo hay un cuerpo, aunque solo hay una fe, aunque solo hay una familia, esta unidad incorpora, digamos, diversidad. El Señor no quiere algo completamente uniforme, ¿no? Algo carente de vida, ¿no? Los cristianos no debemos de ser una réplica exacta los unos de los otros. Es como si nos hubieran producido en masa, ¿no? Nos vestimos igual. No iba a hacer un comentario, pero no es meterme con otro grupo. ¿Verdad? Como que nos ponen un uniforme y así es. Esto es un cristiano. Bueno, sí que vosotros también tenéis a veces una imagen, ¿no? De cómo se debe de vestir la mujer y de repente parece como que te hacen un patrón y esto es lo que debe de ser, ¿no? Pero aquí Pablo lo que nos está queriendo transmitir es precisamente la idea contraria. Aquí nos está diciendo de que es verdad que hay un solo cuerpo, pero que la diversidad es algo atractivo en medio de esa unicidad. El cuerpo de Cristo está formado, como es evidente aquí, por gente de culturas muy distintas, ¿sí? Tenemos trasfondos muy distintos, ¿verdad? Formas de pensamiento, cosas de la propia cultura que nos influyen, esquemas, formas de pensamiento muy distintos. Y en ese sentido ya somos diversos, ¿no? Pero no solo eso, sino que cada uno de nosotros... ¿Cuántos tipos de personalidades tenemos aquí? Hay tímidos, hay explosivos, hay iracundos, hay callados, hay pacientes, hay tantas cosas, ¿no? En medio de todos nosotros, temperamentos tan peculiares que tenemos, ¿no? Cada uno. Pero además, y creo que es el punto que Pablo está queriendo enfatizar aquí,
es el tema de que además hay toda una diversidad de dones que el Señor entrega para el enriquecimiento de nuestra vida en comunidad. ¿Sí? Vamos un momentito a Primera de Corintios, al capítulo 12, porque esta idea, sobre todo, yo creo que se desarrolla bastante bien en este apartado. Primera de Corintios, capítulo 12. Bueno, hay muchos versículos, no voy a leer todo, ¿vale? Pero el versículo 4 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿sí? Está como tomando la misma idea de lo que estamos queriendo transmitir ahora, ¿verdad? Diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de actividades, pero Dios, que está energizando todas las cosas en todos, es el mismo. Un poquito la misma idea, ¿no?, de lo que acabamos de decir. Y dice el 7, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho propio. No, ¿para qué? Para provecho común, provecho mutuo, dice aquí. Porque a uno, por el Espíritu, les dada palabra, sabiduría, distintas dones nos son dados, ¿verdad? Ya sea de milagros, de sanidades, etcétera, etcétera, da toda una serie de dones, ¿sí? Y luego continúa el párrafo diciendo, versículo 14, porque en efecto el cuerpo no es un miembro, sino muchos. Y empieza a poner ejemplos, ¿no? Si dijera el pie, porque no soy mano, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no dependo del cuerpo, no por eso deja de ser cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría la oreja? Y si todo fuera oreja, ¿dónde estaría la nariz? Pero el caso es que Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Sí, aquí en este texto, que yo creo que... ¿Cuántos lo habíais leído antes, este texto? Lo conocemos, ¿sí? De lo que nos está hablando es que hay veces que nosotros tenemos el gran problema de que no queremos el don que el Señor nos ha dado a nosotros, sino queremos el del vecino, ¿sí? O me siento mal porque yo no tengo el mismo don que Néstor. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Verdad? Si yo querría tener el don que él tiene. Sin embargo, dice la palabra de que él ha dado conforme a su voluntad, conforme él lo quería. ¿Sí? El Señor deja clara en su palabra de que él nos ha dado dones a cada uno para el beneficio de otros. Y estos son diversos y cada uno, hermanos, tenemos o deberíamos de empezar a entender cuál es el nuestro, cuál o cuáles son los nuestros. ¿Sí? Esto es algo que tristemente en la iglesia muchas veces se pregunta y no lo sabemos discernir. Alguno vagamente algo te sabe decir. Pero si nosotros tuviéramos la comunión con nuestro Dios, que deberíamos, esa comunión fresca, esa comunión de estar continuamente hablando con el Señor y ese Espíritu Santo trayéndonos entendimiento, entenderíamos cuál es nuestra labor. Porque cuando sepamos cuál es nuestro don, sabemos cuál es la labor que a nosotros nos toca. Y eso es importante. Y eso es muy importante. No solo para ti, para que sepas en qué te tienes que enfocar en esta vida, sino para el resto de la congregación. Porque hemos dicho que los dones no son para beneficio de uno. Con lo cual, en la medida en la que tú tengas el tuyo, tu don anquilosado, como si no importara a los demás, yo me dedico a mi casa y a mis cosas, ¿sí? En esa medida estás robando ese don, esa gracia que el Señor te ha dado al resto de la congregación. ¿Sí? Es grave, es grave.
Es grave guardarse los dones. Es grave. Pablo, él ya había reconocido en el capítulo 3 de la gracia que estaba sobre él para hacer la obra que el Señor le había asignado. Él ya nos había hablado de que él había recibido esta gracia, ¿no? Pero hay una cosa curiosa. En este texto, la palabra gracia, que se traduce como gracia, no es esa palabra que normalmente, que se traduce como gracia, no, perdón, que se traduce como don, no es la palabra que normalmente igual más hemos conocido nosotros, que es carismata o carisma. No es esa la que está utilizando, sino está utilizando otra palabra, doron, en concreto, que significa también regalo o presente. Aquí nos encontramos con Cristo mismo como el don de Dios a la humanidad. Esta expresión que tenemos delante, tenemos que entender que nos está hablando de un Cristo que es el regalo que el Dios de los cielos ha entregado a la humanidad. Es el don de Dios para este mundo, ¿no? Y nos dice el texto que según la medida de ese regalo, de ese don de Cristo, a cada uno le fue dado gracia o algo por gracia. Y según el texto, ¿todos tenemos la misma gracia? No. Pero no solo tenemos distintos dones o regalos o gracias, sino que además nos dice el texto que tenemos distinta medida en base al don que tenemos de Cristo. ¿Sí? No sé si se entiende esto. O sea, yo puedo tener, no sé, el don de enseñanza. Pero yo no tengo por qué tener el mismo cantidad, voy a decir, o nivel de don de enseñanza que pueda tener Eduardo, por ejemplo. ¿Vale? ¿Sí? Podemos tener el mismo don, pero cada uno desarrolla en base a la gracia o en base al don de Cristo que tenga cada uno. ¿Sí? Así que no solo tenemos distintos dones, sino distintos niveles de don, lo cual conlleva distintos niveles de responsabilidad. Así que si tú tienes un don concreto y ves que no estás pudiendo desarrollar o que no lo tienes al nivel de otra persona, no te preocupes. La única preocupación que tú tienes que tener es de cuál es tu don y disponerte para desarrollarlo conforme al Señor quiera de ti. Y eso sí, hazlo a full, ¿sí? Todo lo que puedas. Y no te preocupes si es menos que otro, ¿vale? Porque a veces esto nos frustra. Cuando nos comparamos, la comparación es algo tremendamente negativo, muchas veces, ¿verdad? Ya en los propios hijos, sí, a veces notamos esto, ¿no? Tenemos 2 hijos y tenemos la tendencia a decir, bueno, aquí vemos a Anne, ¿no? Que tengo tan formal, ¿verdad? Pues como, no sé, Óscar y Itziar, ¿no? Pero imagínate que se empiecen a compararle a Daniel, un Daniel nervioso, un Daniel que es, ¿verdad? Que tiene, desde luego, otros dones, ¿sí? U otra forma de ser, ¿no? Si lo comparamos, le podríamos hacer polvo. Y sobre todo a todo el potencial que, por ejemplo, tiene él, ¿no? Porque seguramente su cometido es otro, ¿sí? Y él está lleno de lo que él tiene que estar lleno, así como Annette tiene que estar llena de lo que tiene que hacer, ¿verdad? A veces cometemos ese error y en la vida cristiana también hacemos así, nos comparamos los unos con los otros. Imaginaros, ¿no? Si yo salgo aquí, pongo a pensar y digo, ya veréis que yo, teniendo a Marcela, espérate, ¿no? O José Ignacio, ¿no? A veces él cuando se bloquea y dice, ¡jolín! También me gustaría, ¿no? Predicar así. Pero cada uno tiene su gracia, tiene su
el don, ¿no?, que el Señor le haya dado, ¿no? Versículo 8. Por lo cual dice, y esto es una continuación del mismo texto, ¿sí? Cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos, o llevó la cautiva la cautividad, también es traducido en otras versiones, dio dones a los hombres. Esto es, en principio, una cita del Antiguo Testamento, ¿sí? Normalmente cuando Pablo o otro escritor está haciendo referencia a una cita que es escrita ya desde el Antiguo Testamento, normalmente lo que dice el texto y la escritura dijo, o sea, se dijo como algo pasado. Pero hay algo curioso de que aquí Pablo escribe, y yo creo que cada una de las palabras son inspiradas por el Espíritu Santo, por lo cual es trascendente que él diga, por lo cual esta escritura dice, no dijo, dice, ¿sí?, con un entendimiento de que seguramente él está queriendo como hacer el énfasis de que esto es lo que sigue diciendo la palabra. La cita que está mencionando es un salmo. Es un versículo del Salmo 68. ¿De qué habla este salmo? Este salmo es un salmo de David y es un llamado a Dios para que venga a rescatar a su pueblo, ¿sí? Como ese llamado, y está haciendo referencia al tiempo en el que Dios sale triunfante con su pueblo, sacándolo de Egipto, ¿sí? Y de tal manera dice que llega al monte Sinaí con esa gloria que el monte temblaba delante de él, ¿sí? Y todos esos reyes, dice el Salmo, ¿no?, y los reyes fueron dispersados. Luego habla de cómo este Dios o Yahweh, ¿verdad?, desea ir al monte de Sión, ¿sí?, donde va a colocar su morada. El monte Sión es el monte, vamos a ubicarnos, ¿el monte de qué ciudad? Tenemos que diferenciar, y esto es algo básico para nuestra vida espiritual, diferenciar dos montes que son opuestos. El monte de Sinaí es donde se entregó la ley, y el monte de Sión, ¿qué es lo que se ubicó en el monte de Sión? El templo. ¿Quién fue llamado a hacer un sacrificio en el monte? Abraham. Qué bonito, ¿eh? Toda la unidad de las cosas cuando se toma entendimiento de los lugares. ¿Vosotros le soléis dar importancia a dónde están las cosas cuando estáis leyendo? No, ¿verdad? Hay una fase en la que ya te empiezan a preocupar y te compras un mapa. Es de verdad que es algo precioso cuando uno lo une, ¿sí? Y aquí, en este Salmo 68, de lo que nos está hablando es como Dios que decide tomar el monte de Sión para habitar allí. Dice que sale del monte de Sinaí y va y se dirige al monte de Sión, entrando a ese monte alto y llevando los cautivos en su trayecto, ¿sí? Es una marcha triunfal en la que el Señor entra a su capital, ¿vale? Ahora vamos a leer el versículo al que hace referencia. Y una de las cosas que es muy importante en los estudios, cuando vais a hacer un estudio, es la observación. Voy a volver a leer el versículo y luego vamos a leer el Salmo 68. El versículo de Efesios dice así: cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una huestes de cautivos, dio dones a los hombres, ¿sí? Salmo 68, 18. Dice así, estoy leyendo la textual, ¿vale? Dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones y los diste a los hombres. ¿Cuál es la diferencia?
¿Notáis algún tipo de diferencia o estoy leyendo exactamente lo mismo? Vale, el verbo, no voy por ahí, venga. ¿Cómo? La cantidad de cautivos. ¿Alguien más ha observado algo más? Que cautivó la cautividad en lo alto. ¿Alguien ha dicho por ahí algo? ¿Tomaste los dones? ¿Esa es la diferencia? Mira, aquí podríamos hacer un super estudio. La clave es, allí, bueno, claro, quizás también por las versiones o lo que sea, ¿sí? Pero Pablo, cuando está escribiendo en Efesios, él nos dice, tomaste la cautividad y diste dones a los hombres. El Salmo 68 dice, voy a decir así, tomaste la cautividad y tomaste dones de los hombres. ¿Sí? ¿Me entendéis la diferencia? En uno está hablando de que toma dones de los hombres y sin embargo Pablo hace una cosa que no suele ser frecuente, pero es peligrosa, muy peligrosa. Cambió una palabra. Exacto. Exacto, ¿sí? Aquí en Efesios, Pablo coge y nos dice, bueno, nos dice que él dio dones a los hombres. Tomó la cautividad y dio dones a los hombres. El Salmo había dicho que cautivó la cautividad y tomó dones de los hombres. Y digo yo que es verdaderamente peligroso porque aquí estamos cambiando un término. Entendemos que Pablo está haciéndolo bajo la inspiración completa del Espíritu Santo, ¿sí? Porque a veces se puede hacer esto, pero para tergiversar el mensaje, ¿verdad? Y hacer decir a la palabra lo que yo quiero que ésta diga, ¿no? Sin embargo, entendiendo que Pablo fue uno de los instrumentos principales que el Espíritu Santo utilizó para traernos entendimiento, entendemos que él lo hizo queriendo. Hay autores que dicen que quizás era un despiste, etcétera, etcétera, pero entendemos, ¿no?, que él lo hizo expresamente. ¿Por qué? Porque Pablo estaba viendo aquí, ¿sí?, el momento de la ascensión de Cristo tras su resurrección, la misma imagen de triunfo de Dios. Dice el versículo que llevó cautivo. Este término, en concreto, no lo he tomado el nombre en griego, pero lo que implica es llevar a un cautivo a punta de lanza, ¿sí? Como cuando uno está con la lanza y va llevando al cautivo por delante, ¿sí? Tenemos una imagen de guerra, una imagen en la que un guerrero está llevando a alguien, ¿verdad?, por delante. Pablo, cuando él nos ha hablado y nos ha presentado, se ha presentado él como prisionero, como cautivo en el Señor, no lo ha hecho con este mismo término. ¿En qué sentido? De que Pablo no se sentía obligado. ¿Sí? Aquí este cautivo, la imagen del cautivo que nos está presentando él aquí, es alguien quien es forzado a ir, ¿no?, para adelante con algo que te pincha, ¿verdad? Sin embargo, el término que él ha utilizado para describirse así es un cautivo, pero que está atado en ligaduras a otra persona, vamos a decir, a aquel a quien le pertenece, ¿sí? Y es una sujeción libre para trabajar en su obra. Esta palabra cautivo
Esta palabra cautivo también aparece en la declaración que Jesucristo hizo de cuál era su ministerio. Es el mismo versículo que nosotros solemos utilizar y es el llamado que hemos entendido que Él ha hecho a casa de oración. El Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, o Lucas 4:18, ¿verdad? Que Él ahí dice, esto es lo que dice la palabra de mí, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nosotros estábamos cautivos. Cautivos de pecado, cautivos de la iniquidad, cautivos de la maldad. Aquel que no conoce a Cristo está cautivo. 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 Cautivo del mal. Pero Jesús, a través de su obra, nos ha entregado la libertad. La realidad es que cuando alguien no conoce a Jesús, no es verdaderamente libre. Ni tiene ese llamado libre albedrío. ¿Sí? Una persona que no conoce a Jesús es capaz de hacer el bien. No a nuestros ojos, el bien delante de Dios. No lo tiene. ¿Sí? Nosotros llamamos a la gente, esta es una buena persona, porque le ha ayudado a este o le ha ayudado al otro. Pero siempre hay un corazón detrás, quizás interesado, quizás con una necesidad de ser útil, etcétera, etcétera. Lo que sea que le lleva a la persona a hacer ese bien, ¿no? Toda obra que sea verdaderamente un bien busca darle la gloria a Dios. Y un corazón que no le conoce, no le quiere dar esa gloria. Sin embargo, ¿qué debe de significar para nosotros libertad? En Cristo se redefine el concepto de libertad. Porque la libertad en Cristo tiene un sentido completo de dependencia. Si alguien está escuchando esa palabra libertad y le atrae por cuanto quiere hacer lo que le da la gana, se ha equivocado de lugar. Uno no es libre en sí mismo. Solamente podemos ser libres en Cristo. ¿Cuándo somos verdaderamente libres? Solamente cuando somos completamente dependientes de nuestro Dios. La cautividad en el Señor es para ser libres en Él, no es para opresión. ¿Sí? El pueblo de Israel fue liberado de cautividad de ese Egipto. ¿Y qué le dijo Dios? Haz lo que te dé la gana. Le llevó a un monte. ¿Qué le entregó en ese monte? La ley. Lo primero que le dijo, eres libre. Ahora cumple mi ley. Porque como no cumplas mi ley, ¿qué les va a pasar a ese pueblo? Automáticamente acaba ¿dónde? Volviendo a ser cautivo. Necesitamos entender esto. Necesitamos entender que nuestra libertad de nuestra cautividad no es para hacer lo que nos da la gana. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a veces vivimos la vida así. Como que ahora no me voy al infierno porque el Señor ya me ha rescatado y vivo la vida que yo tengo para mis intereses, para buscar lo que son mis gustos, mis deseos. Hermano, eso no tiene nada que ver con el cristianismo. El Señor, si te ha liberado de su ira,
que tengas muy en claro que es para que ahora le obedezcas a Él, para que ahora le sirvas a Él. La principal pregunta es, ¿en qué te tengo que servir? ¿Para qué me quieres, Señor? Somos rescatados para ahora obedecer. Así como ese pueblo, ¿no? Que no cumplieron los 10 mandamientos. ¿Y dónde acabaron? Katy, ¿dónde acabó ese pueblo? En Babilonia. Acabaron en Babilonia. Acabaron en Babilonia. Cautivos. Cautivos. Porque pensaron que podían hacer lo que querían. Vamos a leer el versículo de Colosenses capítulo 2, versículo 15. Porque este versículo, lo que os he solido decir varias veces, Efesios y Colosenses van de la mano. Se ve que muy probablemente se escribieron más o menos en fechas similares o en el mismo momento, ¿sí? Colosenses capítulo 2, versículo 15 dice, igual la Reina Valera es la que más se parece. Dice, y después de despojar en ella, está hablando de la cruz, y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, los humilló públicamente al llevarlos prisioneros en un desfile triunfal. ¿Cómo entendemos este pasaje? Aquí tenemos más guerra. Según las prácticas bélicas, el ejército salía, conquistaba y traía un botín que se exhibía en un desfile de todos los esclavos conquistados que ahora ellos iban a trabajar para esa ciudad. Lo que Pablo nos está aquí transmitiendo es que entidades espirituales, está hablando de los principados y de las potestades, son las que van a ser expuestas, las que van a exhibirse en el desfile tras tener victoria sobre ellas. La obra de la cruz que Jesús hizo y su posterior resurrección, esa fue la batalla. Ese fue el momento de la lucha. Esas entidades estaban revestidas con cierta autoridad y fueron despojadas, desarmadas, desnudadas, dice el texto. Todas esas armas, esa autoridad que tenían para ejercer poder, dice que fueron despojadas. Se les arrancó, se les quitó todo aquello de lo que ellas estaban vestidas. ¿Y sabéis a quién fue entregado todo esto que fue rescatado de esas entidades espirituales? ¿A quién? Él fue quien lo rescató. Él fue quien lo arrancó. Se lo entregó a la iglesia. Y él se lo entregó a la iglesia. Hay un contraste entre nosotros como cautivos y esos enemigos como prisioneros. Nosotros también entramos en Sión, pero nosotros entramos dando gritos de victoria, porque nosotros hemos sido revestidos de gloria. Las potestades, los principados fueron desnudados. Pero la palabra dice que nosotros fuimos revestidos. No vamos a leer, ¿vale? Pero en 2 de Corintios, para los que estáis apuntando. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 4. ¿Os acordáis que dice que nosotros
no se nos ha desnudado, sino se nos ha revestido, y se nos ha revestido de todo esto, de esta vestimenta que tiene que ver con los dones, esta vestimenta que tiene que ver con el ministerio, esta vestimenta que tiene que ver con las armas espirituales. Las entidades espirituales fueron desnudadas y avergonzadas, mientras que nosotros hemos sido nuevamente revestidos. Versículo 9. Y dice, y lo que ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió a las profundidades de la tierra. Esas profundidades en realidad son las partes más bajas de la tierra, que de hecho en el original ni siquiera aparece la palabra partes, sino dice a las más bajas, es decir, el Señor descendió a lo más bajo. Y hay distintas interpretaciones de este versículo. Hay una lectura, vamos a decir, natural, aquellos que no quieren mirar lo espiritual. Y ellos dicen, ¿no?, que es real también, Ellos explican este versículo, eso de que descendió nuestro Señor a las partes más bajas, ellos lo entienden como que se está hablando de la encarnación de Jesús. Como que el Señor, siendo glorioso y estando como Dios, ¿sí?, Él desciende a la tierra, nada más y nada menos que a ese lugar donde que Él mismo había creado, ¿no? Y lo hizo asumiendo una profunda humillación. ¿En qué lugar estuvo Jesús? ¿Él pudo nacer en un palacio? ¿Qué menos, no? Ya sería bastante humillación dejar los cielos y vivir en un palacio, pero lo hizo así. No. El máximo lugar de humillación en su nacimiento, en su vida. ¿Con quién se identificó Jesús? ¿Con quiénes comía? ¿Con quiénes charlaba? ¿A quiénes ayudaba? ¿Prostitutas? ¿Sí? ¿Ladrones? ¿Personas perdidas? ¿Los pobres? Ese fue su campo. Y en ese sentido, verdaderamente, Él se humilló o bajó a lo más bajo. ¿Cómo terminó muriendo nuestro Señor Jesús? Como el peor de los criminales, a lo más bajo. Así que esa lectura natural sería de verdad, sería buena, ¿sí? Pero yo creo que el texto va más allá. Hay una lectura espiritual donde entendemos que Cristo bajó a las regiones de mayor oscuridad. Dentro del mal, dentro del reino de las tinieblas, también hay pisos. Voy a decirlo así. También hay muchas dimensiones. Y es terrible cada vez que se baja más y más. Porque verdaderamente no hay luz. No hay luz. Cuanto más se baja, ¿no? Y fijaros que el credo apostólico, ellos mismos dicen que Jesús descendió a los infiernos. Allí es donde estábamos nosotros espiritualmente hablando. Ese es el grado de esclavitud que teníamos desde la caída de Adán. Partiendo de un Adán lleno de gloria, que cae en pecado, que fue desnudado de su gloria con la que estaba vestido, ¿sí? Esa luz, esa gloria que emanaba el cuerpo de Adán y de Eva, él quedó cautivo en regiones de oscuridad. Toda la humanidad quedó en ese cautiverio. Todos los hombres están cautivos. Aquellos que se sienten libres y están rechazando a Jesús, están cautivos. En un nivel o en otro. Más bajo o mucho, mucho más bajo. Pero todos cautivos.
Así Jesús descendió para rescatar de Satanás a esa humanidad caída. Fijaros, cuando Adán cayó, el proyecto que Dios tenía para la iglesia, porque Adán y Eva hubieran creado hijos, ¿verdad? Hijos de luz, hijos que emanaran esa gloria. Todo ese proyecto quedó completamente frustrado, en stand-by, hasta que Cristo recuperó lo que nosotros habíamos perdido. Todo lo que Satanás nos había robado, lo que tomó de nosotros, lo que tomó de nuestras ciudades, lo que tomó de las naciones, los dones, los ministerios, los diseños de Dios que están completamente tocados, las armas espirituales, todo lo recuperó para entregarlo a la iglesia, para formar una iglesia con un equipamiento correcto. La iglesia necesita entender esto para vestirse de las armas de luz, para volver a tomar los diseños que el Señor Jesucristo restauró, rescató de las garras del enemigo y ser verdaderamente sus representantes. Iglesia, si nosotros, que el Señor nos está permitiendo ver tantas cosas, no tomamos entendimiento y no tomamos nuestra posición, vamos a ser como lo que la iglesia ha sido hasta ahora. La gente no sabe dónde está la iglesia, la gente no sabe lo que es la iglesia. Iba a decir dónde está la iglesia, fijaros. Como si la iglesia fuera un edificio. ¿Saben los que conviven contigo que tú eres luz? ¿Saben que tú eres Cristo? ¿Que el Señor Jesucristo está moviéndose a través de ti? ¿Lo saben? ¿Te han escuchado? Es nuestra responsabilidad, hermanos. Jesús mismo declaró la victoria ante los principados y los potestades en la tierra de Cesarea de Filipos. Cuando él estaba a toda esta zona norte de Galilea, toda la zona norte que llega prácticamente hasta Siria, donde está el monte Hermón, toda esa zona le llaman tierra de Basán. Muy rica, por cierto. Ahí fue donde Pedro dijo que las puertas del Hades no iban a poder prevalecer contra su iglesia. ¿Se van a resistir? Claro que se van a resistir. Pero no podrán prevalecer contra su iglesia, porque el Señor Jesucristo obtuvo la victoria, ¿sí? La imagen de esa afirmación de Jesús es de un enemigo a la defensiva, hermanos, intentando sujetar la puerta para que no podamos entrar. Y esto es un buen presagio, porque declaramos que algún día la iglesia en entendimiento se va a levantar para empujar y romper esas puertas, porque el enemigo no nos va a poder retener. Y yo creo que serán estas próximas generaciones que el Señor quiere levantar. Versículo 10, y el que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como ya sabemos, Jesucristo no solo bajó a lo más bajo, sino que ¿dónde ascendió? A lo más alto, exactamente. En victoria, por encima de cielos, de todos los cielos. Por eso Él es el Dios altísimo. Esto es lo que significa altísimo. El que está por encima absolutamente de todas las cosas. Y se sentó a la diestra de su Padre. Él tomó el lugar de autoridad que le correspondía. Hermanos, a veces no entendemos la trascendencia de la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
A veces como pueblo de lo único que nos importa, de lo único que queremos saber de Jesucristo es que me sacó de la ira de Dios, que me libró de la ira de Dios, ha perdonado mis pecados, no tengo ya más de qué preocuparme. Y no sabemos celebrar la victoria. Gracias, Señor, porque esta mañana Él lo ha puesto en vosotros. Victoria, victoria, celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. No podemos entender que en aquel tiempo el Señor rescató absolutamente todo lo robado y lo volvió a colocar en posición. Ese hombre caído fue restaurado. ¿En toda la humanidad? No. En su iglesia, hermanos. Nosotros somos descendientes de ese segundo Adán. La nueva humanidad. Con la misma responsabilidad que tuvieron Adán y Eva. De llenar la tierra de su gloria. ¿Qué ocurrió en esa realidad celestial? Lo que ocurrió fue una tremenda guerra espiritual de lo más violenta. En el Salmo 22 nos habla de que él estaba rodeado de muchos toros. No sé si os suena cuando él está hablando de su agonía. Son versículos que nos hablan de su agonía, ¿no? La agonía de Jesucristo. En el Salmo 22, creo que le empieza diciendo, lama sabactani, Elí, Elí, lama sabactani, sí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, verdad? En ese mismo Salmo, más adelante hay un momento en el que él dice en el versículo 12, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado y abren su boca contra mí como león voraz y rugiente. Estos toros de Basán son entidades espirituales, hermanos. Son entidades espirituales que escucharon la declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo a Pedro en esa tierra. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Una declaración de guerra que le hizo a ese enemigo. Este salmo nos está hablando de cómo lo rodearon en ese tiempo, en esa lucha, en esa cruz. Lo escucharon, hermanos, las entidades espirituales lo escucharon. En el Salmo 24 llama a las puertas eternas. Este contexto de alguna vez que hemos solido leer y declarar en medio de nosotros, el Salmo 24, donde dice, alzad vuestras cabezas, puertas eternas. Está hablando de esta entrada, hermanos. Está hablando de esta entrada, de la entrada victoriosa. Alzaos vosotros, puertas eternas, porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Yahvé, el fuerte, el poderoso en batalla, dice el Salmo. Yahvé Sebaot, oh Dios de los ejércitos. Ese es el Rey de Gloria. ¿Sí? Este es el contexto de estos versículos, ¿no? Que a veces los leemos y se nos pierde. ¿Sí? Gloriosa entrada en esos cielos. Su pueblo victoriándolo, celebrando victoria. Gracias, Señor, que nos has rescatado del cautiverio, porque estábamos cautivos y este enemigo nos tenía pisados. Te celebramos, Señor Jesús. Eso es lo que puedes hacer cuando cierras tus ojos mientras que estamos alabando, para decir y cantar victoria. Levántate, Señor, y pasea delante de nosotros, porque queremos recordar el momento en el que tú entraste en los cielos victorioso.
En la eternidad no hay tiempo, hermanos. Yo no sé si Él sigue todavía entrando. A nosotros se nos hace así los cables, ¿verdad? Cuando nos dice en la eternidad todo es presente, todo es presente. Que el Señor nos ayude a saber entrar en ese tiempo, cuando cerramos nuestros ojos y ver a nuestro Señor Jesucristo entrando con todas esas potestades, humilladas, desnudas, porque no tienen autoridad contra todos nosotros. ¿Sabéis por qué todavía nos tienen muchos de ellos subyugados? Porque escuchamos sus mentiras y les creemos, hermanos. Pero no tienen autoridad. Antes nos podían haber sometido, de hecho lo hacían. Toda la humanidad estaba completamente cautiva. Tú ves a una persona que no conoce a Cristo, no puede salir de ese mal, no puede salir de ese mal, sigue haciendo el mal una y otra vez. Pero nosotros no, hermanos, nosotros ya no. Hemos sido rescatados. Hemos sido rescatados de esa maldad que también había en nuestros corazones, de ese pecado que había en nuestros corazones. Esas potestades no tienen ya la autoridad. La única autoridad que tiene es la que la Iglesia le ha entregado. Y uno piensa, a lo largo de la historia, cuánto de la capacidad que nosotros teníamos, la Iglesia volvió a entregarle a los principados y potestades autoridad. Bendecimos a San no sé quién, a San no sé cuántos. ¿Sabéis lo que hizo la Iglesia? Volver a tomar esos principados y potestades derrotados y darles un lugar y darles un nombre. Y nuevamente fueron adorados. Hermanos, la Iglesia se supone que despertó. La Iglesia fue nuevamente rescatada. El Señor vino para hacer una reforma, pero que no nos quedemos en eso. Que no nos quedemos en eso. Hubo una verdad que uno de estos hermanos dijo: la Iglesia siempre reformándose. A nosotros nos tocan tiempos difíciles, hermanos. Estamos cerca del final. El Señor se está manifestando de una forma muy clara hacia su Iglesia. Nosotros lo estamos experimentando con todo lo que el Señor está queriendo revelarnos. 40 años en la fe. Nunca he conocido a Cristo como estoy pudiendo conocer ahora. Nunca lo he podido ver tan claro, obrando liberación, como lo puedo ver ahora. Nunca he visto tanta misericordia, ni he entendido tantas cosas como lo puedo ver ahora. Tú lo puedes hacer también. Es un tiempo que es un regalo de los cielos, pero tenemos que despertar a la responsabilidad que tenemos. Tenemos que ser una iglesia que tomamos entendimiento, que entendamos la victoria de nuestro Señor Jesús y que nos hagamos con ella, hermanos, que no vivamos como derrotados, que no nos tengan que decir: vete al psiquiatra porque necesitas ayuda. Nosotros tenemos un médico, nosotros tenemos una esperanza, nosotros somos los que tenemos vida eterna, nosotros somos los que reflejamos la vida plena a esta sociedad que nos mira. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Lo que nosotros les digamos. Si yo vivo una vida plena, si yo vivo en gozo, si yo vivo en autoridad, ellos me van a creer que hay un Dios que todo lo puede, que hay un Dios que es la paz, que hay un Dios que me dice que no tengo por qué estar afanado por nada, que hay un Dios que me provee. Ellos lo van a creer porque lo están viendo a través de ti y a través de mí. Pero si yo lo digo y no lo vivo, ¿qué crees que va a pensar la gente? Este es otro rollo, como tantos, ¿no?, de los que se habla. Hermanos, creámosle a Jesús, vivamos
tomando toda la autoridad que el Señor rescató para su iglesia. Volvamos a situarnos como iglesia en la posición donde tenemos que estar. Vivamos a Cristo. Y el mundo va a creer. Y el mundo va a creer. Para llenarlo todo. Eso es lo que Él busca. Llenarlo todo. Llenarlo todo. El todo en todos. Así se revela nuestro Dios. Y Dios mediante, seguiremos viendo qué es lo que Él dio a los hombres en otra ocasión. Señor, queremos bendecirte, queremos adorarte, Señor, por esa victoria, Señor Jesús, por ese esfuerzo, Señor, que tú hiciste, oh Dios, para tomar autoridad, Señor, y para volver a rescatar, Señor, todo aquello que nos habían robado, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque no solo lo rescataste y tú te lo quedaste, sino que lo quisiste entregar a tu iglesia. Ábrenos los ojos, Señor. Danos el entendimiento, Señor. Ayúdanos a creerte, Señor. Ayúdanos, Señor, a creerte, Señor, todo lo que tú has afirmado, oh Dios, y a saber vivir en la posición donde nosotros tenemos que estar, por encima absolutamente de todo lo que este mundo y las tinieblas digan, con una perspectiva celestial. Queremos seguir aprendiendo, amado. Queremos, como casa de oración, seguir conociéndote, Señor. Sigue revelándote a nosotros, Señor. Queremos aprender, como decía tu Hijo Jesucristo, Señor, a hablar lo que tú hablas, a hacer lo que tú haces, lo que te vemos hacer, eso hacer, lo que te escuchamos decir, eso decir. Enséñanos, Señor. Queremos que toda esa obra que tú hiciste, esa victoria que tú ganaste, sea efectiva, Señor, para estos tiempos, Señor. Y bendice, Señor. Bendice, por favor, a esta nueva generación, Señor. Bendice, Señor, a esta nueva generación, Señor. Levanta, bendito Dios, guerreros, hombres y mujeres entendidos, Señor. Entendidos, Señor. Entendidos, Señor. Que sepan ocupar el lugar que tú nos has entregado. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos.